Bueno, estamos aquí con un crack, un artista de este artesano, creo que un referente, por lo menos personalmente para mí, Albert Nagel, muy buenas. Buenas, Iván. Muchas gracias, tío. Agradezco esas palabras viniendo de ti. Me quedo corto todavía, realmente me quedo corto muchas veces cuando hablo de ti a terceros, porque bueno, hago una mini presentación, siempre en esta sección hago una mini presentación yo y me gusta que la complementéis. Albert Nagel es un propietario, emprendedor, empresario deportivo vinculado al CrossFit, sobre todo. Entre bambalinas me estaba contando que tiene nuevos proyectos que van más allá del CrossFit, bajo el mismo paraguas, pero van un poquito más allá, algo que me encanta, ahora hablaremos de ello. Nacionalidad americana y española, ahora nos lo cuentas. Y competidor de élite, además está posicionado dentro de la élite española del CrossFit Mm. en una gran posición, sobre todo en su categoría, Master más 35. Sí, Y sí. bueno, Albert, ¿qué quieres complementar en tu presentación? Bueno, primero que el detalle ese de 35 más 35 es importante, que ya tenemos una edad. Pero bueno, me considero una persona que al nivel deportivo pues da lo mejor que pueda y los resultados en ese sentido nos ha ido muy bien. Aparte de lo que has dicho, pues simplemente una persona que siempre ha estado ligado al deporte de una forma u otra y que lo disfruta, que lo disfruta. Por mucho que proyectos y intenciones y ideas y cosas que podemos tener, me mantengo en ese ámbito porque es una cosa que no me cuesta. Sin duda que se nota que no te cuesta, obviamente la didáctica que muestras en tus redes, aparte de, no voy a hablar de tu anatomía espectacular, eh, eso que lo hablen otros, pero está claro que lo que es el fondo. Ciertas partes de la anatomía quizás. Ahí lo dejamos, no profundicemos en eso. Eso, exacto, Lo exacto. que sí que está claro es que el contenido que das dice mucho de tu predisposición para ayudar, sobre todo desde tu campo, que es el CrossFit, y dice mucho del cariño con el que tratas. De eso mismo, vamos a empezar hablando un poco de emprendimiento, de tu perfil más emprendedor. No sé si asemejarlo a tu perfil americano o a tus raíces americanas, pero eh, digamos que tú has construido un box exitoso haciendo los pasos de una metodología ágil. Eh, Desde que te conozco, o sea, vamos a decir que empezaste por un producto mínimo viable eh, con un box pequeño donde, Muy eh, pequeño, sí. hombre, comparado con el de ahora, desde luego, hicisteis una prueba, salió más o menos bien, yo creo que muy bien salió, te Sí, sí. asociaste con una persona afín a ti, a tus valores, con distinto perfil. Háblanos un poco de esa transición, ¿no? De cómo llegar a decir, mira, me voy a dedicar al emprendimiento deportivo, voy a sacar este producto mínimo viable y me voy a asociar con alguien, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Sí. Pues para dar un poquito más de contexto en ese sentido, como vengo de Estados Unidos y mi tiempo en España ha ido evolucionando, yo siempre trabajaba en Estados Unidos en otra empresa con clientes propios como autónomo, en el que me permitía mucho tiempo libre. Trabajo 3 meses a saco, 90 días a 12, 14 horas en una oficina y después tenía pues 9 meses al año para explorar y, digamos, tener otros tipos de proyectos, objetivos, sobre todo deportivo y demás. Y eso es un poco como comenzó. Como tenía ese, digamos, responsabilidad o lo que me daba de comer era ese negocio, entonces, pues asociarme con una persona que podía distribuir roles y como las responsabilidades sean repartidas, pues eso es un poco como comenzó el proyecto de CrossFit G2, que es nuestro box. Empezamos con un box muy pequeño, que si no me acuerdo mal eran 180 metros cuadrados, o sea, muy, muy, muy pequeño. Y la idea detrás de ello era simplemente dar un servicio que no veíamos en nuestra zona que complementaba lo que yo creía que era CrossFit.
o la forma de hacer CrossFit o dar CrossFit o crear ese tipo de comunidad. Y así empezó. No era más que un poco... siempre he tenido la idea de emprender o de hacer un negocio, ¿no? Porque negocios al final, por mucho que queremos comunidad y demás, tienen un fin económico. Y lo veía un poco como, no quiero decir de juguete o de side business, ¿no? Pero empezó un poquito así, pensando que iba a ser algo suplementario a lo que era mi vida en ese momento. Y a lo largo de 8 meses me di cuenta de que no iba a ser suplementario y que esto iba a ser la vía en la que yo quería seguir. Y con eso, pues por necesidad y el principio que hemos tenido desde el primer momento de ofrecer lo mejor posible en cuanto a una experiencia en salud, entrenamiento, superación, se nos vino tanta gente a esos 180 metros cuadrados que tuvimos que arriesgarnos a buscar soluciones en un tiempo muy reducido. Y creo que a base de muchas cabezas contra la pared dando golpes, pues caímos en una situación que ahora mismo estamos muy contentos y tenemos una comunidad que ha crecido y que aprecio muchísimo y que han hecho que todo esto y todo el esfuerzo, porque aunque no me cuesta hacerlo, no significa que no es mucho trabajo, haya dado un fruto pues, donde podemos tener empleados que no son solo empleados parciales, sino que están entregados 100% a la comunidad. Y esa transición, pues te diría que como sucedió en tan poco tiempo, como lo veo como nublado ahora mismo, ¿no? Como fue un todo como, vamos a hacer lo mejor posible, pero ya, pero ya. Y muchas veces, pues en ese sentido, lo hicimos por necesidad y con el tiempo, ¿no? Pues lo vas puliendo, puliendo, puliendo y te das cuenta de ciertas cosas que quizás hubieras podido hacer mejor y otras en el que diste, pues hemos tenido suerte o hemos dado en el clavo en esto y hay que seguir así. Um, pero sí, fue una cosa pues nervioso, una experiencia nerviosa, ¿no? Como cualquier riesgo que puedes tomar. No sé si eso contesta la pregunta, pero... Bueno, yo estaba pensando que, digamos que en terminología de empresa, ese mínimo producto viable os encontró por el hecho de considerarlo un hobby. Ni siquiera el objetivo era dedicarse a pleno Sí. y de repente te haces consciente de cómo puede fluctuar un negocio, de que tu producto es el que justo el cliente está demandando. O sea, encontrasteis una necesidad de un hobby, se nota que te apasiona lo que haces, pero sinceramente yo pensaba que habíais usado esto aposta y para mí es de agradecer, ¿no? Que digas solo 180 metros cuadrados, o sea, nuestro box es de 220 humildemente, pero la realidad es bueno, yo de hecho cuando te conocí el box estaba a reventar y era una hora teóricamente vacía de la mayoría de los boxes y Sí, está claro que era porque le ponéis mucho cariño, ¿no? Entonces, digamos que ese sí. producto mínimo viable ni siquiera fue buscado, sino que era algo encontrado directamente. Sí, o sea, yo creo que cuando alguien piensa en un negocio en general, ¿no? Se nos viene muchas cosas a la cabeza, que si, qué tipo de producto estoy dando. Y en el sentido del CrossFit o como box, lo que vimos como la oportunidad, si le quieres llamar así, es que no depende tanto de las barras, discos, que si tienes X cantidad de nada, ¿no? Es qué trato hay, sino qué trato estás dando, qué instrucción estás dando y si realmente te importa, ¿no? Y lo que nosotros empezamos y se veía no solo dentro de esos metros cuadrados y lo que teníamos de material y demás, que era lo mejor que podíamos ofrecer en ese momento, era que nos importaba lo que hacíamos. Y a base de eso, creo que era la razón por la que a esa hora, donde supuestamente no tendría que haber mucha gente, estábamos reventados de personas y sin espacio. Y era porque eso al final no tardó mucho en llegar a personas que estaban buscando eso, gente que le importaba lo que están haciendo. Um,
Y yo creo que vas a cualquier gimnasio normal, eso no lo encuentras, ¿no? Y en los boxes de CrossFit, por general, sí que lo encuentras en más o menor grado. Y creo que nosotros en ese sentido, pues el estándar que marcamos es muy alto y es el que mantenemos. Y por eso nos va bien. Desde luego que el estándar es alto, la comunidad del CrossFit ha cambiado un poco el paradigma de cómo ir al gimnasio o hacer Mm. deporte. Lo que sí, la última conversación que tuve con una de tus coaches, Elena, si mal no recuerdo, me dijo que ya erais 6 coaches Ujú, en el ujú. box, que no son pocos. Ese Inside the Box ahora mismo, cuéntanos un poco cómo se construye un mensaje, ¿no? Para que todos esos usuarios que van, que son muy muchos, que tenéis el box con lista de espera hasta, Sí, hasta previo al COVID, sí. y cómo se mantiene la chispa o cuál es la fórmula secreta que usáis, que me consta Ujú. no es la Coca-Cola, ¿no? Pero mantener la motivación de los empleados y mantener la motivación de los usuarios siempre arriba, ¿cuál es vuestra fórmula? Creo que, aunque va a sonar un poco repetitivo, ¿no? Pero creo que es ese mensaje que estamos siempre intentando transmitir, no solo nosotros como dueños, mi socio y yo, sino por las redes y por cómo nos comunicamos con nuestros coaches, que al final son empleados, pero son nuestros coaches y todos somos coaches. Eh, es ese mensaje de que importa menos cuánto haces, sino cómo lo haces, tanto técnicamente en tu movimiento y en cómo estás haciendo los ejercicios, pero sino en lo que ellos están haciendo en comunicarse con la gente en el box. Los tiempos determinados de una clase eh, para crear ese hueco para comunicarse, para hacer un calentamiento donde se puede hablar, donde se puede decir cualquier cosa, reírte, conocer a la persona. Todos esos tipos de momentos están estructurados a propósito y aunque todo el mundo le gusta entrenar y quiere salir con una sensación de haber hecho un trabajo, al final lo que conecta y lo que crea unión y el deseo de quedarse, que también es importante en el tema de CrossFit, de que quieren seguir con ello, es que tengan ese apoyo social quizás, pero también de un apoyo de la gente que te está impartiendo esta información y estas direcciones y que te está liderando en tu día a día como coach, que sepan lo que estén haciendo es con una intención y no una intención de vas a hacer X sentadillas porque te va a venir bien para tu esto, sino te voy a decir que tienes que hacer ciertas sentadillas, te lo voy a decir con un tono, de una forma en el que estamos conectando, ¿vale? Y eso para cada persona puede ser distinto y ahí creo que es donde está, eh, digamos, el secreto que estás preguntando. La forma en que nosotros lo hacemos es asegurar de que haya ese tiempo, como dije antes, y significa que, y no estoy diciendo que los otros boxes haga esto, ¿vale? Pero nosotros no estamos explotando a nuestros coaches, ¿vale? Nuestros coaches tienen un horario, digamos, muy reducido. Es intenso en el tiempo que están en el box, pero el tiempo que están allí es realmente reducido. Y la cantidad de clases que hacen a la semana como head coach, porque normalmente hay 2 a la vez, ¿vale? También es bastante reducido, por lo cual no te quemas tanto, ¿vale? Nosotros cuando abrimos el box, mi socio Pedro y yo, dimos todas las clases y había días que él estaba todo el día y había días en el que yo estaba todo el día. Y no es ningún secreto de que la primera clase del día no es igual que la última, ¿vale? Entonces, las ganas, las intenciones y demás, como humanos, somos imperfectos y no podemos dar el mismo mensaje en esa primera clase, a la primera hora cuando estás descansado, que la última cuando ya llevas 10 clases encima y hablando con 200 personas. Por lo cual, eso siempre, desde el primer momento que hemos contratado a gente, hemos intentado mantenerlo. Y es que esas oportunidades para conversar y para que haya intensidad, ¿no? Como los propios WODs. Momentos de intensidad, periodos de intensidad cortos y útil, con suficiente descanso para poder volver a repetirlo.
y eso es nuestro día a día. Me encanta primero, gracias por este speech, porque me parece una lección magistral. Yo que lo he vivido, se me estaban poniendo los pelos un poco de punta, sinceramente, ¿eh? Sí. Yo he vivido muchos boxes, he ido a hacer visitas con nuestro evento, he estado en muchos sitios, pero algo que has dado en tu mensaje es el trato al cliente y el trato vamos a decirlo, el empleado, porque para mí vosotros sois la clave del liderazgo, no tenéis empleados, tenéis colaboradores y tenéis que tratarlos como mejor que a los Exacto. clientes incluso, porque son vuestro altavoz. Exacto. Lo que se vive en CrossFit G2 es algo que es muy difícil de vivir, porque te he visto a ti hacerlo personalmente, pero también te he visto impartirlo a los tuyos, a tus coaches, que es como mínimo gastar un ratito con cada cliente, saber cuáles son sus déficits, saber cómo se llama, saber, Eso, incluso hasta si tiene un problema, si trae un problema de casa, que no es el WOD en sí mismo, es el trato humano a las personas. Creo que es la clave del mensaje. Me encanta que lo compartas de esa manera tan abierta, porque esto mejora socialmente a la sociedad. No ya la parte deportiva, y te lo agradezco de corazón, porque es algo que debemos de aprender como mensaje en general. Entonces, de verdad, muchas gracias y date la enhorabuena a ti mismo por esa esencia que Pedro y tú estáis construyendo, porque se ven los coaches. No Pues cabe duda. gracias. No cabe duda del éxito, y esto me lleva a una conversación que tuvimos en Miami sobre la mentalidad americana de por qué no tengo abiertos ya 4 boxes y la mentalidad, vamos a decir, más española, la de qué bien estoy como estoy, que a gusto Sí. estoy, ¿no? ¿Qué contrastes ves tú como emprendedor en todo esto? Pues lo que sucede con esa mentalidad, porque sí, aunque me he adaptado creo que muy bien a la cultura española en cuanto a pasárselo bien y tomar mi tiempo con las cosas y disfrutar más de la vida, que creo que es sinceramente lo que sucede en España, que se disfruta más de la vida que en Estados Unidos. No puedo negar que tengo todavía ese chip. Quizás se ha instalado en mi padre porque era empresario, mi hermano mayor también empresario, pero siempre hay ganas de expandir o de crecer o de buscar cosas nuevas, y incluso aunque el box vaya bien, siempre estoy pensando en mis movidas, ¿no? Y lo que sucede en ese sentido, lo que he aprendido a base de hostias, para no decir otra palabra, aquí en España, es que es muy difícil emprender aquí. Yo creo que es difícil emprender aquí, sobre todo cuando lo comparo con allí en Estados Unidos. Y tendrá sus razones por las que sí, ¿no? Y no tenemos que profundizar en eso. Pero lo que crea es un poquito de freno a la hora de decir, pues, ¿por qué no abro 2 boxes más o otro más? Y intento reproducir esto en cadena como en Estados Unidos. Posiblemente sería un poco más sencillo, ¿no? Y lo primero en ese tipo de contraste es que tienes que ver lo que realmente valoras. Es decir, si en nuestro caso quisiéramos abrir 2 o 3 boxes más, cuando lo he pensado, o incluso otro más, es si se mantendría el mismo valor o podría yo transmitir los mismos valores y las mismas calidades que he creado con si eso se podría reproducir igual. Y por otro lado, pues simplemente es priorizar, ¿no? Y creo que hay oportunidades en el que puedes satisfacer mis ganas de emprender, que, digamos, abre más el abanico dentro de lo que es el mundo que hemos creado, lo que es la comunidad que hemos creado, o esta industria en sí, que replicar una cosa tan clásico, quizás, ¿no? Una idea tan clásico. Y cómo surge, por ejemplo, es que yo pueda mantener la calidad de conocer diría, 95% de los nombres de cada persona que va a nuestro box, yo como dueño. Si repito otra vez, sé que eso se perdería, ¿no? Entonces, o sea, no voy a poder reconocer a 600 personas como puedo a 300, quizás. Entonces, pensando así, prefiero mantener eso y expandir sobre ello, digamos, como núcleo,
en cuanto a lo que sería otra opción, que es reproducir y tener más de lo mismo, ¿vale? Um, ¿Es contradictorio al sentido americano? Pues sí, creo que sí en algunos sentidos. Creo que hay empresas de Estados Unidos que sí buscan más un canal, digamos, más estrecho y en el que pueden profundizar a abrirse a más oportunidades, ¿no? Otros tipos de ingresos, sobre todo. Y creo que ahí es pues premiar a la calidad humana, como has dicho, por encima de cantidad económico, ¿vale? O sea, entonces, yo creo que lo que he aprendido en España, no solo económicamente o como empresario, sino también culturalmente, es valorar la calidad sin preocuparme demasiado por la cantidad. Totalmente. Es que la cuantificación versus la cualificación, creo que estás dando en una pieza clave. Quiero abrir muchos boxes, quiero tener mucha gente, diluyo mi mensaje, no llego como a mí me gustaría. Lo que está claro es que habiendo seleccionado a esa calidad, ya tienes que mantener ese estándar de Sí. cualificación y lo que estás buscando, intuyo, como, no sé si como nuevos proyectos o ya lo tienes intrínseco, el cómo extraer de esa cualificación más variables a nivel de poder generar ingresos o poder crear más comunidad, ¿no? Claro, claro, exacto. Un ejemplo sería, en vez de reproducir el box o reproducir el mismo sistema como un box y añadir a más gente, por lo cual es más ingresos, es por qué no nosotros, como coaches, como gente que ver a otras personas prácticamente todos los días, no pueden aportar otro valor aparte de entrenar, ¿no? Que creo que hemos tocado un poquito ese punto, pero yo siempre lo pienso, o sea, somos entrenadores, vemos a la gente mucho más que sus médicos, vemos a la gente mucho más que su propia familia. Entonces, ¿hay oportunidad en el sentido de crear más valor? Por supuesto. Creo que como entrenadores o coaches en general, como CrossFit, no se ha valorado lo suficiente su posición en la sociedad, con lo que aportamos a la gente o lo que posiblemente podríamos aportar. Y no estoy hablando del sentido económico, pero obviamente si tú creas más valor, pues digamos que lo económico viene detrás, ¿no? Y eso ha sido siempre nuestra forma de verlo, por lo menos. Y el tiempo que pasamos con cada persona en su vida, sí, puede ser una hora, pero multiplicado por todos los días al año, es una gran cantidad de tiempo. Y ahí es donde hay que no solo aceptar la responsabilidad, que creo que en algunos casos, según lo que he vivido yo, no se dan cuenta de que eso también es una responsabilidad, y hacerlo bien, básicamente. La verdad que es espectacular. Eres una lección en ti mismo. Vamos aprendiendo. Pues espero que estés tomando nota, porque yo ahora mismo no me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. Tú te escuchas mucho a ti, pero espero que mucha gente te escuche. Obviamente que encuentres esos canales por los cuales la gente te pueda escuchar, no solo en cuantificación, perdón, en cualificación, sino en más gente, porque creo que perfiles como el tuyo son necesarios, sobre todo en un nicho deportivo que desde mi punto de vista es un adolescente que hay que seguir criando o educando de una forma coherente para demostrar que ni es una moda, ni es una tendencia, ni es una burbuja, ¿no? Total, total. Dentro dentro de Albert, ¿qué frase o qué palabra es la que te mueve? ¿Con cuál te defines? Uf, supongo que, porque esto me lo han planteado y se me ocurre, o sea, se me hace muy difícil contestarte en el sentido de una palabra. Supongo porque aunque soy muy autocrítico conmigo mismo y veo tantos fallos, como que mi mente por general va un poquito hacia lo negativo en cuanto a mí mismo, ¿no? Em, pero creo que te contesto con dos cosas y estos son, digamos, mi mantra de vida, ¿vale? Lo que utilizo yo a diario, que me lo enseñó mi abuelo por parte de mi padre americano, pero, y lo ha vivido como un ejemplo, y es que dejes
o sea, el sentido, el propósito en el que yo opero es de dejar a cada sitio y cada persona en el que me encuentro mejor de lo que me lo he encontrado. ¿Vale? Entonces eso aplica a cuanto a mis relaciones, lo mejor posible con toda la gente y por qué me muevo en el mundo del deporte. Y yo lo veo como deporte, salud, todo intrínseco, ¿no? Todo junto. Y digamos que eso es cuando tengo alguna dificultad o tengo que tomar una decisión o tengo que realmente ser sincero conmigo mismo, me hago esa pregunta o hago esa frase y pienso en esa frase e intento que eso me guíe, sin más. Y si tuviera que definirme también en base de eso con una palabra, a nivel deportivo, a nivel empresario, a nivel persona, con mis relaciones, simplemente diría constante. Y creo que constante en el sentido de que no estoy tan, o sea, no me creo perfecto de ninguna forma, pero sé que soy capaz de mejorar siempre, 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 siempre. Y eso puede ser a nivel de entrenamiento, mis objetivos deportivos, mis objetivos como empresario, cómo trato a mis empleados, a mi gente de mi vida. Y creo que constantemente estoy trabajando sobre mí mismo y sobre cómo pienso, lo que hago y mi forma bueno, y lo que yo doy al mundo, básicamente. Sin duda otra lección más. Déjame decirte que ese nivel de autoexigencia espero que un día se ponga en valor, es decir, que valores que no lo haces tan mal como a veces te exiges, que vas por el buen camino. Espero que no, sinceramente, que no compartamos la misma sangre porque el consejo que te dio tu abuelo me lo dio con otras palabras mi padre, entonces no sé si nos tocamos en el ADN, pero espero que tu abuelo no sea mi padre. Pero, Bueno, no, ha sido siempre buen hombre, pero hay un pasado ahí que no estoy 100% claro de lo que habrá pasado. a lo mejor venimos Sí, de la misma estirpe, a mí me tocó la versión mini, pero, pero desde luego sí, hay mucha realidad muy potente y muy absoluta en eso, que si todos aplicásemos ese cuento nos iría bastante mejor y ojalá sí, haya sí. mucha gente que coja esa frase, que seas como lo haces un transmisor con esa constancia que te caracteriza y tío, es un placer hablar contigo siempre y a seguir ayudando a la gente como lo haces. Pues muchas gracias, Iván, la verdad. Agradezco las preguntas y demás porque me gusta también contar nuestra historia un poquito de cómo intento hacer precisamente eso que hemos dicho. Y tus palabras, pues lo siento como demasiado piropo en ese sentido, pero se aprecian un montón y se agradece. Pues un abrazo enorme y a seguir cambiando el mundo, Albert. Gracias, igualmente. A ver Gracias. si nos vemos pronto, que ya esto, a ver si podemos salir de aquí y por lo menos chocarnos los codos. Tocaremos codos. Un abrazo. Venga.